Bienvenidos a Speak Easy. En este capítulo les voy a enseñar el pronombre demostrativo, ¿ok? En español sería eso, esto, esa, esta. Vamos a empezar con los pronombres demostrativos para las palabras que son de. Por ejemplo, fles, ¿no? La botella, the fles. Para decir esta botella, vamos a decir deze fles, ¿ya? Deze fles. Deze significa esta o esto, dependiendo si la palabra es masculina o femenina, pero siempre es de. Deze fles. Y para decir esa botella, obviamente estoy señalándola o está no muy cerca a mí, vamos a decir die fles. Die fles, ¿ya? Esta, deze fles, y esa botella, die fles. Luego tenemos el plural para decir estas botellas y esas botellas. Vamos a usar el plural que se dice en holandés, meervoud. Meervoud, ¿ya? Es el plural. Para decir estas botellas vamos a decir deze flessen, ¿ya? Deze flessen. Y para decir esas botellas, die flessen. Cabe notar que este es el artículo demostrativo porque demuestra la localización de ciertos sustantivos, digamos, ¿no? En este caso estamos hablando de las botellas. Entonces, otra vez, de es el artículo femenino y masculino en holandés. Entonces, de fles es la botella. Para decir esta botella, deze fles. Esa botella, die fles. Estas botellas, deze flessen. Y esas botellas, die flessen. Es importante notar también que la pronunciación de las últimas en en el plural es la e muda de la cual hemos estado hablando. No se dice flessen, sino flessen. Flessen, ¿ya? Flessen. En la siguiente página vamos a ver las palabras que son con het o el artículo neutral. Ahora vamos a ver el artículo definido het. Las palabras que van a ser con het son todas neutrales como hemos visto en otros capítulos. Entonces, para decir esta, por ejemplo, en este caso vamos a decir niño. Este niño o ese niño, como sabemos que la palabra niño es kind, y es una palabra neutra, het kind. Para decir ese niño vamos a decir dit kind. Perdón, este niño. Dit kind. Dit kind, este niño. Si yo quiero decir ese niño, vamos a decir dat kind. Entonces, dit kind, este niño. Dat kind, ese niño. Funciona exactamente igual como en la página anterior que hemos visto, solo que esto es para las palabras het. Para el plural va a ser exactamente igual que con las palabras de. En otras palabras, el plural siempre es igual. Pero en el singular, siempre vamos a hacer la diferencia entre het o de. De lleva deze o die y het lleva dit o dat. Para decir estos niños se dice deze kinderen. Ya saben que la palabra kind es un plural irregular, ¿ya? Entonces se dice deze kinderen. Para decir esos niños, que no están obviamente acá, están un poquito más lejos mío, por eso decimos esos, vamos a decir die kinderen. Die kinderen. Entonces ya saben cómo expresar el artículo demostrativo. ¿Por qué se llama demostrativo? Porque demuestra la localización de algo, ¿no? Si yo digo este niño, estoy hablando de algo cerca a mí. Si yo digo ese, significa que está un poquito, no necesariamente en mi misma posición. Entonces, tenemos, por ejemplo, otra palabra, het boek. No está acá, les estoy diciendo nomás. Het boek es el libro. Si yo quiero decir este libro, dit boek. Si yo quiero decir ese libro, dat boek. Entonces, uno para poder usar el artículo demostrativo de forma correcta, uno tiene que saber el género de la palabra, si es de o si es het. Más adelante voy a hacer un video en el cual les voy a mostrar algunos
secretos o digamos algunas técnicas para poder saber el artículo de una palabra con más facilidad. Ahora vamos a ver el orden de las palabras en holandés. Esta parte es muy importante ya que esto nos va a servir como base para poder hacer cualquier oración. Cuando nosotros tenemos una oración, vamos a dividirla en partes. Vamos a decir, por ejemplo, la primera parte, la segunda parte, la tercera parte. Por ejemplo, si yo quiero decir en español, mañana voy a la casa de mi tía. En holandés, para poder decirlo de manera correcta, uno tiene que separarlo en partes. La primera parte sería mañana. La segunda parte sería el verbo voy. Y la tercera parte, en este caso, a la casa de mi tía. Si es que hay cuarta parte, usualmente depende si hay más objetos o no, ¿no? Objetos directos o indirectos. En este ejemplo, por ejemplo, tenemos We gaan morgen met de trein naar Amersfoort. Amersfoort. We gaan morgen met de trein naar Amersfoort. Mañana vamos con el tren a Amersfoort. Se dan cuenta que en primera posición tenemos nosotros, we. En segunda posición tenemos gaan, que es el verbo. En tercera posición tenemos lo que es muy importante en cualquier oración en holandés. En la tercera posición nosotros en una oración normal, vamos a decir primero el tiempo, luego tenemos la manera y luego tenemos el lugar. Entonces se dan cuenta que decimos we gaan, nosotros vamos, mañana, ahí está el tiempo, met de trein, la manera como la que vamos, hoe gebeurt het, cómo pasa eso, hoe gebeurt het, y luego naar Amersfoort. En la última posición de la tercera posición está el lugar, la localización. Entonces esta va a ser la estructura que vamos a seguir para una oración simple. We gaan morgen met de trein naar Amersfoort. Es importante que pronuncien muy bien. Ya saben que hay vocales largas y cortas. La otra oración, por ejemplo. Ik wil vandaag met jou naar de bioscoop gaan. Yo quiero mañana contigo al cine ir. Se dan cuenta que en este caso igual tenemos la primera posición, el sujeto, yo. La segunda posición, el verbo. Siempre tiene que ir en segunda posición en una oración simple. Y en la tercera posición tenemos la regla. El tiempo, vandaag, hoy. La manera, con quién, contigo, met jou. Y el lugar o la localización, a dónde, naar de bioscoop. Y luego tenemos el verbo gaan, porque estamos usando el verbo modal wil. Y el verbo modal wil requiere un infinitivo después de la conjugación. En este caso, el verbo va a ir al final. Entonces, ik wil vandaag met jou naar de bioscoop gaan significa quiero ir contigo mañana al cine. En holandés tenemos que decir literalmente yo quiero hoy contigo al cine ir. Se dan cuenta que el otro verbo es conjugado en el infinitivo, en la forma, por ejemplo, ir en español. Ir, reír, lavar, etc. Entonces tenemos ik wil gaan, yo quiero ir. Cuando tenemos más información, hay que ponerla en el medio en el orden que les he dado. Tiempo, manera y lugar. Vandaag significa hoy. Perdón, antes he dicho ayer, pero significa hoy. Vandaag. Ahora les voy a enseñar un fenómeno que va a ocurrir en todas las oraciones que vamos a aplicar para el holandés, ¿ya? El holandés es un idioma que está basado en el orden de las palabras, ya que es muy importante para poder completar el significado real de lo que queremos decir, ¿ya? El orden de las palabras. En este caso vamos a ver lo que es el inversie, ¿ya? Inversie significa la inversión. ¿Qué significa esto? Ya hemos visto en la página anterior que tenemos que tener un orden específico para una oración simple. Pero si nosotros alteramos el orden
de las palabras. Por ejemplo, en vez de decir hoy quiero, o por ejemplo, en holandés, ¿no? Lo vamos a traducir al español. Yo quiero ir mañana con mi amigo al cine, por ejemplo. Si nosotros cambiamos el orden y queremos empezar la oración con hoy, ¿ya? Tenemos que cambiar toda la estructura de la oración, pero con las mismas reglas que hemos dicho previamente. Entonces, si yo quiero decir, mañana voy con el tren a Amersfoort, vamos a decir, morgen gaan we met de trein naar Amersfoort. Mañana vamos, perdón, con el tren a Amersfoort. Se dan cuenta que en la primera posición tenemos el tiempo, morgen, 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 ¿ya? Luego en la segunda posición tenemos el verbo gaan y en la tercera posición el sujeto de la oración. En este caso nosotros, we. Cuando se dan cuenta que cuando uno cambia el orden de las palabras, uno tiene que seguir esta estructura. Primero la palabra que quiera, porque uno decide qué palabra va a poner primero en la oración. Pero siempre el verbo en segunda posición, gaan, luego en tercera posición el sujeto, we, y luego el mismo orden que hemos dicho. Le sigue la manera, met de trein, y luego el lugar, naar Amersfoort. Morgen gaan we met de trein naar Amersfoort. En el segundo ejemplo tenemos el mismo caso. Vamos a empezar la oración con hoy. Hoy quiero ir contigo al cine. Vandaag wil ik met jou naar de bioscoop gaan. Vandaag wil ik met jou naar de bioscoop gaan. Entonces se dan cuenta que vandaag es el tiempo. Seguido siempre tiene que ir el verbo en segunda posición. El verbo willen. Entonces es will. En tercera posición tenemos el sujeto, ik. Y luego la oración sigue con las reglas que hemos dicho, ¿no? La manera, met jou, y luego el lugar, naar de bioscoop. Y al final, el verbo que va a complementar al verbo modal que hemos usado, gaan. Ik wil gaan. Vamos a separarlo porque tenemos mucha información. Por ahora lo más importante es darse cuenta de cómo se usa la inversión. Cuando queremos preguntar algo, en holandés vamos a empezar con el verbo, si es que no hay un pronombre interrogativo. Por ejemplo, ¿por qué? ¿Para? ¿Cuándo? Etc. Si no hay un pronombre interrogativo, en otras palabras, una palabra que usamos para preguntar, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Para qué? Etc. Vamos a empezar con el verbo, pero va a haber una inversión. Entonces, cuando yo digo, gaan we morgen met de trein naar Amersfoort, vamos mañana con el tren a Amersfoort, se dan cuenta que ha ocurrido una inversión. Para preguntar tenemos que decir, vamos nosotros con el tren, etcétera, ¿no? Gaan we morgen met de trein naar Amersfoort? Gaan we morgen met de trein naar Amersfoort? Se dan cuenta que esto va a ser lo que se dice la inversión. Porque si yo le cambio el orden de las palabras de gaan we a we gaan, es una oración común y corriente. Mañana vamos a tal lugar, ¿no? Nosotros vamos mañana a tal lugar. Pero si yo lo quiero convertir en una pregunta, ¿vamos mañana a tal lugar? Se tiene que hacer la inversión del sujeto con el verbo. Comenzando con el verbo. En el siguiente ejemplo vemos, wil je met mij naar de bioscoop gaan? Wil je met mij naar de bioscoop gaan? ¿Quieres ir conmigo al cine? ¿Ya? Entonces vemos que también ocurre la inversión. Pero como hemos visto en capítulos anteriores, es la segunda persona, se debería ser je wilt, con T. Pero cuando ocurre la inversión de la segunda persona en el singular, uno tiene que eliminar la T. Entonces no se dice wilt je, sino wil je. ¿Ya? Wil je met mij naar de bioscoop gaan? Lo más importante de esto es acostumbrarse al orden de las palabras. Cuando hacemos una pregunta, invertimos el verbo con el sujeto. Y luego sigue el orden que hemos dicho previamente. El tiempo, la manera y el lugar. Es muy importante esto porque esto nos va a servir de base para poder hacer oraciones más complejas en un nivel más avanzado. Por último, vamos a ver las oraciones subordinadas. Una oración subordinada es aquella que va a depender de una oración normal. Por ejemplo, en español tenemos, quiero ir al colegio porque
quiero aprender más. Tenemos dos oraciones. Quiero ir al colegio, quiero aprender más. Para poder unirlas necesitamos una conjunción. En este caso, ¿por qué? Quiero ir al colegio porque quiero aprender más. En holandés existe lo mismo, una conjunción que se llama omdat, que significa ¿por qué? La oración subordinada es aquella que va dependiente de la primera. Por ejemplo, quiero ir al colegio es la oración normal. Porque quiero aprender más sería la oración subordinada. En holandés, cuando hacemos una oración subordinada con la conjunción de causalidad omdat, va a hacer que el verbo de la oración subordinada se vaya al final. Entonces acá tenemos el ejemplo. Ik ga morgen naar het ziekenhuis omdat ik ziek ben. Ik ga morgen naar het ziekenhuis omdat ik ziek ben. Yo voy mañana al hospital porque yo enfermo estoy. ¿Se dan cuenta cómo el verbo ser o estar, en este caso estoy, se fue al final? Porque hemos usado la conjunción omdat, que significa por qué. Está diciéndonos la causa de por qué voy al hospital. En otras palabras, cuando usamos omdat, siempre tiene que haber una inversión, en este caso, del verbo. Digamos no inversión, pero tiene que irse al final de la oración. O sea, se invierte en todos los papeles y se va el verbo al final. En la segunda oración tenemos we gaan wat eten omdat we honger hebben. We gaan iets eten omdat we honger hebben. Vamos a comer algo. Ya saben que iets es la forma estresada de wat, la forma con énfasis. Significan las dos lo mismo. Porque yo, o en este caso nosotros, hambre tenemos. El verbo tener se fue al final. Omdat we honger hebben. El verbo tener hambre, el tener se fue al final porque hemos usado omdat. Y en la última dice, mijn moeder gaat morgen naar het werk omdat ze meer geld wil verdienen. Mi mamá va mañana al trabajo porque quiere ganar más dinero. En holandés tiene que ser, mi mamá va mañana a el trabajo porque ella más dinero quiere ganar. Es importantísimo esto porque se dan cuenta que los dos verbos están al final. Wil verdienen. Wil verdienen. Verdienen es ganar dinero. Wil verdienen, ¿ya? Para los que saben inglés se dice to earn. To earn es verdienen. Muy bien, espero que les haya gustado la clase de hoy. No se olviden de suscribirse. Y he visto que muchas personas me preguntan si doy clases. Sí, sí doy clases online. Si quieren alguna información sobre las clases me pueden escribir al email que les voy a dejar acá abajito en la pantalla. Me pueden escribir y con gusto puedo darles toda la información. ¿Ok? Muchas gracias y no se olviden de suscribirse. Tot ziens!